Bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? ¿No me mienten? Bueno, yo soy Ernesto Gore. Es un privilegio para mí moderar esta mesa. Tenemos acá a Graciela Fernández Meijide, Pascual Albanese, Federico Storani y el rabino Abraham Skorka. Elsa Kreisman, bueno, también de la comisión directiva, me va a ayudar. Se dice que a veces la solución es el problema, es decir, la forma en que se solucionan los problemas es lo que los crea. A lo mejor algo de eso sucede en nuestro país, cuando muchas comunidades, cuando tienen un problema, se unen frente al problema. En la Argentina hay una larga tradición de cuando hay un problema, dividirse frente al problema. Hay una dificultad para la asociatividad. Acerca del diálogo en la Argentina, el diálogo en la política, sus posibilidades y sus limitaciones, tenemos hoy un panel francamente importante. Graciela Fernández Meijide, bueno, fue activista de derechos humanos durante la dictadura, formó parte del CONADEP, fue diputada nacional entre el 93 y el 95 y el 97 y el 99, fue senadora nacional, ministra de Desarrollo Social de la Nación, presidió la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y escribió El Diálogo, un libro con Héctor Leis. Voy leyendo todos estos datos porque marcan en cada uno de los panelistas toda una trayectoria de diálogo y negociaciones. Pascual Albanese, en la punta, es un periodista político de larga trayectoria en la profesión y también en el peronismo. Ha dirigido medios diversos y hoy comparte el comité de redacción de Movimiento 21. Es recordado aún por su lúcida participación como panelista, al menos en una reunión anterior del club político. En el medio, el rabino Abraham Skorka, del judaísmo conservador, es rector emérito del Seminario Rabínico Latinoamericano, es rabino actualmente de la comunidad judía Bnei Tikva, tiene un doctorado en química por la Universidad de Buenos Aires y un doctorado honoris causa por la UCA. Y en mayo de 2017 publicó una aprobación respecto a la Declaración Rabínica Ortodoxa sobre el cristianismo hacia un diálogo constructivo entre judíos y cristianos. Y su libro, Diálogos, con el entonces arzobispo Bergoglio, fue traducido a muchos idiomas. Federico Storani es vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, fue diputado de la Nación entre 2003 y 2007, entre 1993 y 99, 1983, 1991. Fue ministro del Interior de 1999 a marzo del 2001, fue presidente de la FUA y en 1968 fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional. Vamos a mantenernos con la pauta de 15 minutos para cada orador.
para tener luego tiempo de hacer las preguntas y los comentarios. En cuanto a las preguntas y los comentarios, voy a tener que ser estricto en cuanto al tiempo de cada persona para que pueda llegar a participar la mayor cantidad de gente posible. ¿Podemos comenzar? Sí, Graciela, miró, cuando mandes. Y me miró fijamente. Bueno, hola, buenas tardes. Es un gusto estar, como siempre, todos reunidos, pero además en esta compañía, como estamos, algunos más conocidos, otros menos. Es el caso del Rabino Escorca. Bienvenido. Muchas gracias. Yo voy a hablar de lo que significó el diálogo durante la dictadura al interior de los organismos de derechos humanos. Todos ustedes saben que eran 8 organismos durante la dictadura, algunos muy antiguos, el caso de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el que primero se había conformado, los demás que se fueron armando, algunos institucionales, como es el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico, y otros testimoniales, como lo eran los de familiares, fuera madres, fuera posteriormente abuelas, o simultáneamente la comisión que se llamó de familiares de desaparecidos y presos políticos por razones políticas, y presos por razones políticas y sociales. ¿Por qué éramos tantos? Precisamente porque había tensiones políticas. Era lógico, era un momento político intensísimo, una dictadura, nada más y nada menos. Algunos conformados muy cercanos a lo que había sido el golpe, el caso de la Asamblea, porque demandaba al gobierno democrático que parara la acción paramilitar, de lo que eran las 3A, y otros posteriormente, y en la medida en que se iban produciendo las víctimas o se descubría una forma distinta de victimación, como es el caso de las abuelas. ¿Cuál era el desafío entre nosotros? En buena parte, voy a hablar, por ejemplo, primero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La mayor parte de la gente que integraba la Asamblea Permanente, a la cual yo me incorporé en el 77, después de la desaparición de mi hijo, no era lo que se llamaba directamente afectado. Lo que predominaba era la gente que por motivos de convicción, por motivos éticos, por principios, estaba ahí. Y apoyaba la demanda de verdad y justicia, que era genérica en todos. Ahora, cuando yo oigo del diálogo religioso, característica que me parece muy importante, situación que me parece muy importante, no puedo menos que recordar que convivían y luchaban codo a codo el rabino Roberto Graetz, después reemplazado por Marcia Meyer, varios obispos, uno emérito, Carlos Gattinoni, protestantes, metodistas, algunos y otros de otras iglesias, y Monseñor de Nevares, básicamente, en la Asamblea Permanente. ¿Tenían un diálogo religioso? No era un diálogo religioso, eran religiosos hablando de política. No de política partidaria, sino de política democrática enfrentando la dictadura. ¿Tenían las mismas características esas organizaciones? Para nada. En algunos casos, en el caso de las testimoniales, había quienes eran padres o madres que tenían experiencia política previa. El caso de familiares era donde más gente con experiencia política personal la constituían. En el caso de madres, menos, y tal vez madres era el movimiento, yo no quiero quitarle el valor peyorativo si lo tuviera,
más exclusivo, porque solamente siendo madres se podía estar ahí. No hermana, no tía, no padre, solamente madres de desaparecidos. Las tensiones estaban al interior de cada organismo y también entre los organismos. ¿Cuándo se fueron notando más esas tensiones? En la medida en que se avanzaba, en que había un poquito más de espacio para enfrentar a la dictadura. ¿Por qué? Porque había idea de metodologías distintas, de lenguaje diferente, y esto llevaba a fuertes contradicciones e incluso había fuertes prejuicios. Igual que en algún otro momento de nuestra vida política, ya no en dictadura, no faltaba dentro de los grupos, por ejemplo, de madres, quienes decían, con los políticos no queremos saber nada, o con los sindicatos no queremos saber nada. Al contrario, en el caso de organizaciones como el Movimiento Ecuménico o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se valorizaba el avance en la suma de aquella gente que no estuviera directamente afectada y se acercara por una cuestión solidaria. Es decir, ampliar el ámbito de participación en la sociedad, lo cual no era sencillo para nada. ¿Esto qué fue significando con el tiempo? Que en la medida en que tuvimos más presencia en las calles, tardamos, si ustedes recuerdan, las grandes o las manifestaciones no empezaron enseguida, salvo la vuelta de madres, que era exclusivamente de madres, aunque la acompañara a alguien. Ahí, hasta la simple redacción de un documento llevaba a muy fuertes discusiones. Y a veces a que se levantara gente de la mesa y dejara la discusión. Mi aprendizaje ahí fue el diálogo. Si yo aprendí en algún lugar política, es decir, lo que son las relaciones políticas, y lo que es el diálogo, y lo que es la intención de que avance una idea en el seno de una sociedad, fue al interior de los organismos de derechos humanos. En esa disputa incluso interna que teníamos, cuando se rompía una conversación y se levantaban los organismos, o algunos se levantaba y no se podía seguir, nunca faltaba quien dijera, y en este caso madres concretamente, bueno, que se vayan solas. No. Aprendí, por mucho que a veces tenía ganas de acompañar la idea, aprendí que no podíamos perder uno, que cada uno era indispensable y que lo simbólico era muy importante. Y madres era lo simbólico básicamente, dentro y fuera del país, primero fuera y después dentro, que vino de rebote ese conocimiento. Este aprendizaje, a mí en lo personal, me constituyó en una de las personas más insistentes para volver a sentarse, volver a empezar la discusión, dejar de lado el enojo, la ofensa y recomenzar cada vez esa lucha. Ustedes me van a decir, y yo les voy a dar la razón, que había un enemigo muy poderoso enfrente, muy amenazante, y casi, ¿qué remedio te quedaba? Es cierto, es verdad. Sin embargo, no faltaba quien quería romper el diálogo. El famoso pero, vamos juntos, pero nosotros vamos primero. Ese pero que le da más importancia a la segunda parte, a la segunda proposición que a la primera, era casi permanente. Desarmar esas desconfianzas
o lo que es diferente, armar un poco más de confianza y amistad cada vez, fue todo un trabajo en el peor momento de nuestro país. En el peor momento. Fuimos exitosos con todo. Y es más, a mucha gente que no tomaba parte internamente de esta acción, esto hasta le debe parecer raro. A lo mejor hoy, vistas circunstancias posteriores, ya no parece como tan raro. Pero, ¿quién podía imaginar que eso estaba ocurriendo cuando la demanda era una, la vida de nuestros hijos, y que se supiera la verdad y que hubiera justicia eventualmente? Sin embargo, después, con el correr del tiempo y establecida ya la democracia, pasaron bastantes años sin que se rompiera el consenso general de la democracia, pero sí ese consenso de los derechos humanos. Lo vimos cuando se reivindicó desde algún sector de esos organismos la violencia como legítima. Para nosotros, mientras construíamos la salida a la democracia o ayudábamos a construirla, la violencia era violencia. Es decir, estábamos, y se decían los documentos, en contra de todo tipo de violencia. Yo tengo 3 minutos más, o 5. Exacto. Exacto. Otro momento de diálogo, la CONADEP. Si hay un fenómeno que todavía hoy mucha gente pregunta, ¿me quieren decir cómo se formó la CONADEP? Y bueno, que quiera, algunos lo saben, pero la verdad que fue una salida alternativa a la demanda de la bicameral y que Alfonsín sentía que era peligrosa como sistema de investigación y más bien apostaba a que se enjuiciaran los militares. La CONADEP fue un fenómeno de diálogo, un ejemplo total de diálogo. Había gente ahí que nunca había estado junta, que si se conocía era por la prensa o porque alguien era famoso como epistemólogo, Krimoski, o por haber dirigido la universidad, o por haber sido miembro de la Corte Suprema, el caso de Colombres, y otros ilustres desconocidos como yo. Sin embargo, se estableció un diálogo permanente y aún con muchas diferencias, porque no hay que equivocarse. Adentro de la CONADEP se hacía política, no política partidaria, se hacía política. Cada decisión de qué se ponía y qué no se ponía en el informe era una decisión política. Y había diálogo continuo. Y así se construyó Nunca Más. Último caso mío de buen diálogo, la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui constituyente en el 94 y presidí la constituyente de Buenos Aires. La verdad es que la constituyente de Buenos Aires fue un ejemplo de armonía en el diálogo. Podrán decirme, y una vez más diré, tienen razón, casi todas las fuerzas que estaban ahí representadas tenían la idea de hacer una constitución moderna y progresista. Y con muy pequeñas diferencias se logró, y se logró con una permanente negociación mañana, tarde y noche. Lo que fue buen diálogo y buena negociación. Cierro. El diálogo es posible. Lo que tenemos que ver en qué circunstancias y con qué demandas desde el afuera del lugar donde se construye el diálogo. Hoy nosotros nos juntamos para preguntarnos, me parece, si creemos que el diálogo político hoy sobre lo inmediato, pero sobre todo sobre el medio término y el largo término, se cree posible. Bueno, ahora hay gente muy autorizada al lado mío para hablar sobre eso.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haberme invitado. Yo comenzaría modificando un poco una frase, casi la última frase que hemos escuchado hace un instante. Si el diálogo es posible, desde mi punto de vista, el diálogo debe ser indispensable. Es verdad, frente a la realidad uno se pregunta si es posible, pero desde un punto de vista a largo término, de un punto de vista, si queremos alcanzar una Argentina que sea sustancialmente distinta a la Argentina de hoy en día, entonces, y no solamente Argentina, el mundo en general, el diálogo es un elemento indispensable. Ahora, ¿qué significa diálogo? Diálogo no es solamente el intercambiar palabras con el otro. Diálogo, antes que nada, debe ser o debiera ser una relación empática con el otro, una relación de compromiso con el otro. Todo esto le debe sonar un poco a Levinas, esto del otro, el que tengo al lado, el que tengo delante de mí, o a Buber. Toda la Biblia, al decir de Buber, es un libro de diálogo entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo. Hay un versículo muy interesante en el libro de Génesis, cuando nos relata el primer crimen, cuando Caín mata a Abel. Dice que estaban en el campo y Caín le dice a Abel, pero no dice, es como que el versículo queda en blanco, o porque las palabras no existieron, o porque directamente lo que le dijo era algo totalmente vacío. El diálogo que más desarrollé fue con quien hoy es Papa, porque trabajamos mucho el tema. Y en un momento dado me dijo, me gustaría que cuando estoy en Auschwitz-Birkenau, que usted esté. La idea ni siquiera era saludarnos, él quería saber que aquel con quien había desarrollado una amistad especial, un diálogo justamente con los judíos, que esté ahí cerca cuando iba a ir al lugar donde esencialmente o en gran medida o mayoritariamente se aniquilaron a los judíos, junto con otros, pero de la manera que fue al pueblo judío fue algo muy especial. Saliendo de allí, me abordaron unos periodistas de Polonia y preguntándome todo tipo de preguntas, algunas anecdóticas, que les cuente detalles, nada más. De repente tiraban una pregunta fuerte y evidentemente contestarla rápidamente no era cosa fácil, y es muy especialmente cuando me preguntaron qué importancia tiene el diálogo interreligioso. Y les indiqué las barracas que había ahí en Birkenau, donde estaban los internados sobreviviendo como podían y sufriendo horrores. En esencia, muchos de ellos tenían que hacer labores terribles porque ese era un campo de muerte directamente. Y les dije, si hubiese habido un diálogo, estas barracas no hubiesen existido. El diálogo, la palabra es la antítesis de la bala, de la violencia. Nosotros, como seres humanos, tenemos una capacidad muy especial que supimos desarrollar. Hay un versículo interesante en el libro del Eclesiastés, uno de los que componen la Biblia. Es un libro de meditación
y de observación acerca de lo que es la vida, preguntando con gran escepticismo acerca de la quinta esencia de la vida, el sentido del existir. Y hay un versículo que dice que la diferencia, la ventaja del hombre sobre el animal es Ain, Umotar Adam en hebreo, Minabeima, Ain. Ain en hebreo significa nada, pero sin embargo los exégetas les gustaba ver en esa palabra Ain como cual si fuese un acróstico de tres vocablos. Son tres letras. La primera letra, letra Aleph, que todos ustedes conocen por Borges, dijo un exégeta, refiere a la capacidad de hablar del hombre. La segunda, la Yud, Yed al conocimiento del hombre. Y el tercero, que el hombre tiene una espiritualidad dada. Cuando realmente las palabras no son vacías, cuando realmente las palabras reflejan un sentimiento profundo y cuando son sinceras, cuando reflejan la verdad de uno, en ese momento realmente se puede llegar a conformar un diálogo, a constituir un diálogo. En un diálogo no hay que coincidir absolutamente con el otro, pero para poder construir un diálogo se requiere primero y antes que nada respeto para con respecto al otro. Cuando escribíamos un libro que tal vez alguno de ustedes haya leído sobre el cielo y la tierra, con el entonces arzobispo de Buenos Aires, ustedes van a ver a través de una lectura cuidadosa que no coincidimos en todo, que vamos caminando hasta llegar a un punto donde los caminos divergen, donde los caminos se separan. Sin embargo, queríamos ver cuáles son nuestras coincidencias y queríamos ver cómo podemos trabajar el que judíos y cristianos podamos realmente estar juntos en una senda como nos invita la Biblia. El Nuevo Testamento está totalmente enraizado, tiene como raíz a la Biblia hebraica. El desafío de espiritualidad y de mejora del mundo es común para los dos, pues entonces tratar de ver cómo en nuestras diferencias podemos hacer una senda que sepa dar una respuesta al desafío que la Biblia, o para el creyente, que Dios antepone al hombre. Obrar con justicia, con rectitud, crear una realidad donde Dios pueda acercarse a lo humano. Y eso significa una realidad de justicia, de bondad, de misericordia. El diálogo creó entre nosotros compromisos, y compromisos profundos. Sin entrar en detalles, pero hubo un momento hace 2 años y pico, donde hubo expresiones antisemitas muy fuertes, como no había habido antes, orales me refiero, no de hecho, en la historia argentina. Y siendo el Papa, me comuniqué con él y la respuesta de él fue una respuesta total y absolutamente comprometida. Total y absolutamente comprometida. Y en eso vi reflejado realmente qué significa el diálogo. El diálogo es más allá de todo cálculo, más allá de toda consideración. Cuando hay situaciones, límites, saber jugárselas por el otro, saber jugárselas por la situación del otro y salir en defensa del otro. Podría llegar a decir, no se lavó las manos de ninguna manera, sino que mostró un
compromiso enorme. Puedo contarlo. Cuando la señora presidente de la Nación se había expresado en términos como nunca habíamos escuchado, en el momento que se estaba trabajando con los fondos buitres, con respecto a los judíos, e inmediatamente hubo una reacción de un abogado abriéndole causas a la directiva de la AMIA, de la DAIA, a Guinness y a Kovadlov. Gente me dijo, tu amigo tiene que saber de esto. De alguna manera nos tenemos un respeto muy grande. Yo sabía que si le informo, de alguna manera lo estoy conminando y comprometiendo. Pero visto que distinta gente me decía, lo debes saber, entonces le hice llegar mis pensamientos al respecto y mi informe al respecto. Una simple carta, sin membrete, escrita con la mano, así, ni siquiera tipeada, a puño y letra. La respuesta de él no solamente que fue un llamado telefónico y un análisis de todo lo que está pasando, sino que tomó esa carta y la mandó a la Secretaría de Estado, la cual me dio a mí a su vez un acuse de recibo en nombre del Papa, y delante de todo decía todo un escrito en contra del antisemitismo. Evidentemente que me estaba poniendo en la mano un documento oficial para poder darlo a luz si la cosa seguía adelante. Gracias a Dios la cosa no siguió adelante. Entiendo que en estos momentos en Argentina hay todo tipo de análisis con respecto a Francisco. Pero lo que puedo decir es que los temas que yo analizo con él son los temas pura y exclusivamente que refieren al judaísmo. Y en esos temas su compromiso es muy grande. Este es el testimonio que puedo dejar sobre algo, una amistad que empezó inspirados ambos en la idea que tenemos que mostrar a nuestras propias comunidades y a toda la comunidad argentina en general, por eso hicimos el programa de televisión, así lo entiendo yo y supongo que él también, de que el diálogo es posible y que se debe luchar por educar para el diálogo. El tema es muy amplio, el tema tiene muchas aristas, pero para resumirlo en el minuto y medio que me queda, es que la única llave para tener un mundo que sepa enaltecer lo humano es el diálogo. Un minuto más. Hay un relato en la Biblia, ese relato La Torre de Babel. Y bueno, una enorme construcción donde todos estaban trabajando. El relato empieza diciendo que todos tenían un único idioma. ¿Cómo se puede imaginar a alguien que toda una sociedad lo único que tiene en la cabeza es dejar hecha una torre que llegue a los cielos? No había otros proyectos en el medio. Y hubo un exégeta en la Edad Media que dijo, allí había un déspota que impuso una idea. Había un solo idioma. ¿Cómo es que Dios, entre comillas, castiga a esa sociedad? Haciendo que uno no entienda al final el idioma del otro. El desafío es encontrar realmente un único idioma que nos permite ser un poco más humano. Ahora, hubo alguien, un judío polaco, que se llamó Zamenhof,
que quiso hacer un único idioma para que nos podamos entender los unos con los otros. Como lo llamó, Esperanto, la esperanza. Y creo que realmente es la esperanza de la llave que nos haga totalmente humanos. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, les agradezco la invitación, con la aclaración además de que, como bien se señaló en la introducción, yo ante ustedes soy reincidente. Hace un par de años tuvimos oportunidad de exponer acá mismo, junto a tres queridos amigos y compañeros míos, que eran Jorge Raventos, que es el actual jefe de redacción precisamente de la revista Movimiento 21, Guillermo Piuma, que es un colaborador del gobernador Juan Manuel Urtubey, y Heriberto David, que es un colaborador de José Manuel de la Sota, quienes aprovechó la oportunidad para decirles que me transmitieron particularmente los saludos de todos ellos, porque recuerdan con mucho cariño ese encuentro, que después dio origen a una muy interesante entrevista radiofónica, un domingo a la mañana en el programa de Graciela Fernández Mejide. En primer lugar, yo diría que, a diferencia de lo que planteó Graciela y lo que plantea el Rabino, lo mío no pretende ser ni podría ser jamás un testimonio, porque sería bastante presuntuoso de mi parte. Más bien pretende ser un análisis político circunscrito al tema del diálogo político en las condiciones de la historia política argentina reciente y contemporánea. Tomo como punto de partida, porque seguro que ustedes lo leyeron, y si no, tendrán la obligación de leer, el artículo de Tito Palermo de esta mañana en Clarín, como introducción al tema, porque eso me ahorra parte de la exposición. Dado por dicho lo que escribió Tito esta mañana, arranco. El diálogo, de alguna manera, surge algo de lo que planteó acá Graciela. En realidad, el diálogo político en nuestra historia reciente reconoce por lo menos tres situaciones distintas. Una, a la que se refirió particularmente Graciela, en el caso particular de los derechos humanos, es que fue el diálogo de las fuerzas políticas en las etapas de las dictaduras militares. Es la historia de la obra del pueblo sobre fines de la Revolución Argentina, es la historia de la Asamblea Multipartidaria en las postrimerías del proceso militar. Era el diálogo de las mayorías, pero siempre contra unas minorías. Es un tipo de diálogo, valiosísimo, por cierto, que sirvió para garantizar la transición democrática en la Argentina en dos oportunidades. Hubo un segundo tipo de diálogo, que fue todos juntos frente a la emergencia. De distinta manera, y esto por supuesto que seguramente puede ser motivo de controversia, fue el tipo de diálogo político que se estableció en la crisis del 89, cuando Raúl Alfonsín tiene que adelantar su salida a la presidencia y se debe negociar con el peronismo triunfante las condiciones de la transición política. Ustedes recordarán seguramente el papel estelar que cumplió César Jaroflaski en aquella época. Y más recientemente, a partir de la crisis de diciembre del 2001, en torno a lo que de alguna manera fue centralizado en el episcopado argentino, en lo que se llamó el diálogo argentino, aquello que durante el gobierno de Duhalde implicó precisamente un mecanismo de cooperación ante la crisis para salir a la emergencia. Y hay un tercer tipo de diálogo que también se practicó y se practica, que es el diálogo más cotidiano de la negociación parlamentaria. Creo que ninguno de estos tres son el motivo de este análisis, pero lo menciono para poder focalizar la cuestión. En realidad, me parece a mí que el motivo por el cual estamos aquí es para analizar la posibilidad y la necesidad, para utilizar los términos que bien ha planteado Davino, la indispensabilidad, como dice Davino, del diálogo político como parte del ejercicio permanente de la vida democrática. Ni para pelear contra las dictaduras militares, que gracias a Dios no volverán más, ni para superar situaciones de emergencia que esperemos que jamás vuelvan a presentarse, y paralelamente a las negociaciones parlamentarias que forman parte natural de la vida institucional del país. Estamos hablando entonces de una cosa más específica, que es el ejercicio del diálogo político
como mecanismo permanente de la vida democrática de la Argentina. Como surge de lo que plantea Ardavilo, seguramente con una hondura conceptual que me excede, en relación a este punto del diálogo político hay básicamente una condición indispensable, que es el reconocimiento de la necesidad del otro. Y una actitud. Ardavilo mencionó antes al Papa Francisco, yo voy más atrás, voy a mencionar en este caso al Papa polaco. Juan Pablo II decía, en todo pensamiento equivocado hay una semilla de verdad. Se trata de hacer germinar esa semilla. A mí me parece que una parte importante del método del diálogo político es tratar de encontrar esa semilla de verdad que nosotros, los interlocutores, creemos encontrar o no en nuestros interlocutores, que a su vez, a la inversa, intentan buscar sus semillas de verdad en nuestros aciertos o equivocaciones. Voy a mencionar dos ejemplos históricos, dos antecedentes históricos de distinto valor, y lo menciono porque no son suficientemente conocidos de este ejercicio o este intento de ejercicio del diálogo como mecanismo permanente de la vida política argentina. Perdón porque acá esto lo tengo anotado, porque si no me voy a olvidar. El martes 13 de noviembre del 73, a un mes de haber asumido la presidencia de la República, el presidente Perón, acompañado por el secretario general de la presidencia, Vicente Solano Lima, recibió en la Casa de Gobierno a una delegación de partidos de la oposición, encabezada por Ricardo Balbín, quien concluyó acompañado por Fernando de la Rúa y Enrique Vanoli, e integrada también por Arturo Frondizi, por el MID, Horacio Sueldo por el Partido Revolucionario Cristiano, José Antonio Allende por el Partido Popular Cristiano, Claudio Salok por el Partido Intransigente, Orestes Yoldi y Fernando Nadra por el Partido Comunista, Horacio Tedi por el Partido Demócrata Progresista, Alberto Fonrús por el Partido Conservador Popular, Jorge Abelardo Ramos por el Frente de Izquierda Popular, Leopoldo Bravo por el Bronquismo sanjuanino y Elías Zapac por el Movimiento Popular Neuquino. Menciono todos los nombres para tener una idea en la Argentina del 73 de lo que eso era la totalidad del espectro político argentino. En esa oportunidad, Perón, para variar, habló y dijo, entre muchas otras cosas, la mejor manera de superar los enfrentamientos es a través de una democracia integrada, el diálogo permanente y el acceso a las fuentes de gobierno. Lo que quería despertar con esta reunión, agregó, es el deseo de que seamos todos amigos y vengamos a discutir los problemas entre nosotros y que en medio de esos problemas consideremos que defendernos nosotros, y que en medio de esos problemas consideremos que defendernos nosotros mismos porque es defender al sistema, porque los que atacan al sistema nos atacan a nosotros, no atacan al sistema directamente, porque nosotros somos los representantes del sistema. Y agrega, en este sentido, quiero puntualizar que ya se les ha destinado a los señores dirigentes unas dependencias de esta casa para que las consideren como la casa de ustedes. El doctor Solano Lima estará a cargo del contacto para que concurran a informar los ministros y también los técnicos de cada ministerio. Dejo este ejemplo como una humilde sugerencia para el Gobierno Nacional. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, 10 años después, 1983. El doctor Raúl Alfonsín crea, además y en paralelo a la CONADEP, lo que se llamó el Consejo para la Consolidación de la Democracia. 18 integrantes que en el decreto de creación se les otorgaba inclusive el rango de secretario de Estado. Había figuras políticas, personalidades culturales, me acuerdo que figuraba María Elena Walsh, científicas, Luis Federico Leluar, y políticas importantes. Había 3 figuras importantes del peronismo de la época, que eran Ángel Federico Robledo, Oscar Albrieu y Jorge Tayana. Una figura en ese momento importantísima del radicalismo, Enrique Nosiglia.
una figura importante del desarrollismo, Alfredo Vito, lo que había sido el ministro de Interior de Arturo Frondizi, con un coordinador de lujo que se llamó Carlos Nino. Ese Consejo de Consolidación de la Democracia, a diferencia de esa reunión de Perón, que quedó casi en la nada porque Perón murió pocos meses después, esto duró. No solamente que duró, sino que emitió 4 dictámenes que están publicados por Eudeva. Menciono 2 porque me parece que es importante conocerlos. 1986, Reforma Constitucional, dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia. 1987, Reforma Constitucional, segundo dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Los otros 2 dictámenes, por si les interesa, uno versa sobre el tema presidencialismo versus parlamentarismo, y el otro, Oscar, se llama Radiodifusión, Proyecto de Ley, dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Este mecanismo de diálogo sistematizado, aclaro que el primero de los dictámenes sobre la reforma constitucional tenía 446 páginas, no era una cosita, y el segundo nada más que 227, no era un volante. Y eso, el contenido de esos dictámenes fue la base de lo que fue, en primer lugar, el diálogo que mantuvieron Alfonsín y Antonio Cafiero como presidente del Partido Justicialista a fines del 1987, cuando se analizó la posibilidad de convocar a una convención constituyente para reformar la Constitución, y más adelante, y de esto seguramente podrán explicarlo mejor gente que participó, como Alberto García Lema o Ricardo Gil Lavedra, en la reforma constitucional del 94. Con esto quiero decir, no fue solamente un espástico intento de hacer algo, sino un intento sistemático cuyas consecuencias están nada menos que plasmadas en la Constitución Nacional que rige nuestra República. Menciono estos 2 ejemplos muy distintos porque me parece que nosotros no hemos descubierto la pólvora ni tenemos que descubrir la pólvora. En todo caso, tenemos que asumir la mejor de las tradiciones de la democracia en la Argentina. Traerlas a hoy y en las circunstancias actuales. Esas circunstancias son absolutamente distintas a las del 73 y del 83. Marcan una sociedad diferente, si se quiere más fragmentada, un sistema político fuertemente cuestionado, pero la necesidad sigue siendo la misma o tal vez mayor que entonces. A modo de pequeñas sugerencias, no estaría de más estudiar en serio la posibilidad de recrear o crear en la Argentina un Consejo Económico Social como mecanismo permanente de vinculación entre los actores sociales. No ya en el sentido clásico de solo limitado a la representación de empresarios y trabajadores, como podían ser los modelos anteriores de Consejo Económico Social. En la ciudad de Buenos Aires funciona uno, por ejemplo, que en realidad es bastante más diverso en su representación, que incluye colegios profesionales, universidades, cooperativas, mutuales, los credos religiosos, ¿sí? Todos los elementos que hacen al quehacer económico y social de la Argentina. No estaría mal. No estaría mal que los gobernadores de la Argentina y el Poder Ejecutivo Nacional constituyeran, así como hay consejos federales por área, algo así como un Consejo Federal de Planeamiento Estratégico, en el cual estuviera presente el presidente de la Nación y presente los 23 gobernadores de las provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente para poder analizar a fondo este tipo de cuestiones. No estaría de más estudiar la posibilidad del equivalente de un Consejo de Estado, con la participación de los jefes políticos, de los partidos políticos, para poder analizar precisamente lo que se refería recién Graciela cuando hablaba de las políticas de medio término y de largo plazo. Porque en realidad la necesidad del diálogo, lo que requiere además de voluntad, son espacios institucionales y compromisos institucionales que hagan que esa voluntad tenga capacidad de ejercicio. Hay que convertir esto
en una necesidad política. Y la verdad es que yo creo que esta situación política de la Argentina, aunque seguramente esto demandaría un análisis mucho más prolongado, presenta una coyuntura especialmente favorable, porque este es un gobierno que no puede gobernar solo, y el peronismo, que es la principal oposición, tampoco está en condiciones de gobernar la Argentina hoy. Por lo tanto, se da una situación muy particular en la cual necesariamente unos y otros se necesitan, es decir, nos necesitamos. Por eso es que acá necesidad y virtud pueden llegar a coincidir en esto que acá sí el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. Paro acá porque me están diciendo que pasó el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y me honra participar de esta mesa. Yo voy a retomar también en quien me precediera, digamos, porque me comprenden más la generalidad de la ley del oficio, digamos, de la política. Y empiezo, por supuesto, para propiciar el diálogo siendo sectario, digamos. No, pero lo digo de manera risueña y simplemente como anecdótica. Alfonsín en plena campaña planteaba: bajemos un poco la bandera partidaria como una forma metafórica, decía, de cada uno de los partidos y pongamos por encima la azul y blanca. Era casi como el preámbulo, era una de las frases de su discurso. Y la verdad que yo tenía anotadas varias de las cosas que se han dicho, porque en realidad el diálogo se construye sobre la base de propuestas sobre qué dialogamos y a su vez sobre qué sustento se sostiene ese diálogo. Si no, el diálogo puede resultar siendo una cuestión puramente abstracta, una buena expresión de deseo y nada más. Recurro a otra anécdota que me acaba de pasar cuando venía para acá caminando. Un agente de tránsito de la policía de la Ciudad de Buenos Aires casi perseguía a una transeúnte al grito de "sos una asesina", porque se ve que habían tenido un debate, pero ella es un agente de tránsito, vinculado al tema de la despenalización del aborto, por ejemplo. Me quedé escuchando y me di cuenta cuál era el contenido, digamos, del debate no debate, digamos, de lo que ahora se alude tanto también como una expresión gráfica de la grieta, de la ruptura, de la separación, etcétera, etcétera. Y si nosotros bajamos a lo terrenal, a lo cotidiano, vamos a encontrar muchísimas grietas. Empezando por la concepción política que queremos para nuestro país. A mí me corresponde ese análisis, me comprenden las generales de la ley también. Yo tomo posición en ese sentido. Por supuesto que si hablamos de populismo, vamos a encontrar las primeras formas por 1700 en Rusia, por ejemplo, y luego los movimientos nacionales que tanto daño hicieron a la humanidad. Pero en realidad el populismo se identifica por su ADN. Tiene una concepción de concentración del poder autoritaria, una situación hegemónica e inexorablemente la situación de concentración autoritaria y hegemónica conduce a una situación de corruptela, de corrupción, de disminución de la calidad de las instituciones. Algunos de nosotros que nos hemos formado en otro tipo de pensamiento, obviamente que vemos allí una divisoria de aguas y es imposible eludir esa divisoria de aguas. Una concepción democrática es lo contrario, es tratar de tener la mejor calidad institucional que en alguna época las concepciones revolucionarias planteaban como puramente formales, muy equivocadas estuvieron, porque la verdad que primero se empieza por determinadas adopción de formas y de sustentos para luego llenarlas de contenido, ¿no? No es lo mismo, como decía, recurro nuevamente a Alfonsín,
tener el debido proceso y el abogado defensor que no tenerlo. Equivale la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es tratar de fijar una agenda de diálogo que no va a comprender a todo el pueblo argentino. Eso es así, porque la verdad que hay cuestiones culturales, históricas, políticas que van a colocar algunas situaciones en posiciones extremas que no son lo que la inmensa mayoría del pueblo argentino, al menos yo entiendo, quiere vivir, que quiere vivir en paz, en democracia, en la posibilidad o en la expectativa de progreso. Yo voy a ser muy breve porque me parece que sería bueno luego intercambiar sobre qué, pero tenía anotado algunas cosas que fueron dichas. Sí, yo suscribo, por ejemplo, el tema de un Consejo Económico Social. Y existen proyectos de ley con estado parlamentario, de distintos, radicales, socialistas y peronistas. Es decir, del espectro más amplio, donde dan algunos las características que recién se mencionaban, no solamente los actores que discuten entre la producción y el trabajo, sino también las confesiones religiosas, las diversas que existen en nuestro país. Yendo al tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto, está clarísimo que ni siquiera desde el punto de vista de la teología o de las concepciones religiosas nos vamos a poner de acuerdo, porque también existen diferencias allí. Y que es necesario generar ámbitos institucionales de debate, pero esos ámbitos institucionales, a su vez, a veces los que ya existen no son suficientes. Y justamente es la acción política la que tiene que en momentos de crisis, yo creo que la Argentina tiene una situación de profunda crisis en este momento, no solamente económica y social como es visible, sino también profundamente moral en muchos aspectos, ampliar las bases de sustentación lo más extensa posible a los efectos de llevar adelante un proyecto, la búsqueda de denominadores comunes. Podría ser, por ejemplo, el Consejo Económico Social un primer paso. Podría ser un segundo paso un congreso pedagógico. Cuando lo intentó el primer gobierno después de la transición, en la transición democrática del autoritarismo a la democracia de Alfonsín, se lo consideró como una revancha laica, porque pensaban que, como nosotros, muchos de nosotros somos muy laicos, veníamos a hacer una cosa anticlerical, anticatólica esencialmente. Y la Iglesia tuvo una militancia fuerte, dura, tenaz en contra de un congreso pedagógico. Y no se consumó el congreso pedagógico y la verdad que quedó una extraordinaria iniciativa a mitad de caminos. Me exime algunos otros instrumentos, como el Consejo de la Consolidación de la Democracia, que sí también fue una forma de encontrar ámbitos institucionales, pero fuera de los tradicionales, del Parlamento, de lo que es la discusión de las instituciones ya preconcebidas por la Constitución Nacional, sino otros que implican la posibilidad de establecer una agenda. Es imprescindible lo que algunos de nosotros denominamos un SOS, Sistema de Orientación Social, porque lejos de alcanzar la situación de pobreza cero, hambre cero, etcétera, etcétera, hoy tenemos una situación casi estructural de un 30% de pobreza en Argentina, y eso la verdad que no es muy racional lo que se puede aportar si no existen instrumentos que permitan acercarse a la posibilidad de tener satisfechas la necesidad básica, que por ejemplo no padecer hambre, no padecer desamparo, no padecer frío, no padecer las cuestiones elementales que tiene un sector muy importante de la sociedad argentina. Y finalmente diría que todas estas cosas corresponden a la política. Yo sé que hay muchas otras disciplinas que van a discutir esta situación, pero bueno, ya se decía que la política une como un tejido a todas las otras disciplinas en una forma muy hábil para tratar de encontrar una síntesis. Lo que estoy propiciando, en definitiva, es que el diálogo tenga un contenido, tenga una agenda.
yo estoy absolutamente en contra de la llamada grieta. Estoy en contra de lo que son las polarizaciones oportunistas. Coloco al otro en el polo contrario porque me va a dar un rédito inmediato del punto de vista electoral. Para traducirlo en términos vulgares, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Si uno permanentemente juega a la polarización y a la grieta fuera de los contenidos que sí existen, es extremadamente peligroso, porque en algún momento la perinola cae, que no te acompaña la suerte, y la situación vuelve a darse como un círculo vicioso de reinicio de un ciclo nuevamente más vicioso para un enredo del cual la política argentina no puede salir, o la nación argentina no puede salir. Yo como integrante de un partido político, el más antiguo de la Argentina, estamos propiciando esto. A veces no tenemos suerte ni con nuestros propios correligionarios, debo admitirlo, porque a veces se cae un poco en este tema de la polarización, del oportunismo, de no fijar una agenda, de concepciones sectarias, de creer que la inmediatez es la solución de los problemas. Pero me parece que la generación de ámbitos como este, por eso acepté tan gustoso cuando me cursaron la invitación, deben multiplicarse para generar una conciencia que permita que ese diálogo con contenido y que vaya orientado hacia la generación de instrumentos que a veces trascienden los tradicionales desde el punto de vista puramente institucional, vayan generando esa conciencia tan necesaria para el pueblo argentino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores por los testimonios y por el manejo del tiempo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones, muy diversas y muy ricas. A pesar de que haya dos políticos en la mesa y otros, todos son muy diferentes, todas aportaron algo distinto a este tema, que tiene que ver con la esencia del club político. Exactamente, o sea, esta es la mesa que debimos hacer hace 10 años cuando lo fundamos. Es una broma. Muchas gracias por venir y la verdad que veo... Bueno, tal vez debimos crecer para que se planteara así. Dicho esto, voy a aportar algo, tratar de no repetir lo dicho, ¿no? Me gustó lo de la Agenda del Desarrollo, me gustó lo del SOS, mucho, pero yo a eso le llamo programa. Lo que pasa es que las palabras se gastan. El programa, Pascual propone un ámbito de deliberación y de elaboración al que le pone la palabra programa. Porque, bueno, las palabras no hay que defenderlas cuando se gastan, pero no hay que perder contenido. Porque agenda es como lo que es hoy atiendo esto, mañana lo otro, y el SOS muy bien tiene que ver con la emergencia, me parece. Pero el programa, acá venimos de una crisis estructural. El drama de este gobierno, tal como lo veo yo, no es que fracasó, que se creyó su propia idealización, que no advirtió que hay una crisis profunda que tiene más de 10 años, que el problema no lo había generado el kirchnerismo. El kirchnerismo lo gerenció a su modo, agravando los términos, por lo pronto, sociales e institucionales. Entonces, en el diálogo, el diálogo es esencial, es posible y es esencial. Y ambas cosas también son una cierta dialéctica, entre posible y esencial. Pero para que tenga andamiento, para que fructifique, me parece que el diálogo tiene que ir al encuentro de los problemas prioritarios. Porque si no, va a ser una reunión de superficie, de superestructuras. Y los problemas prioritarios, a mi juicio, se centran en el problema no de la grieta, sino de la fractura social. Ahí está, en todo caso, la verdadera grieta. Si no planteamos un diálogo para desembocar en un programa que plantee alternativas de integración social real, todo este esfuerzo
puede frustrarse y sería terrible porque implicaría un nuevo retroceso. Es decir, me encantó lo de Storani de que a las instituciones hay que llenarlas de actividad, hay que desenvolverlas. Y bueno, porque están las instituciones y probablemente falten, pero también en una dinámica que se termina encarnando en hechos materiales, sociales, económicos, productivos, geográficos, porque se parte hay una presunción, una cosa que está latiendo ahí, de que las provincias feudales, bueno, son feudales, están dominadas por el peronismo y van a seguir así. No, señor. Es decir, si eso no se resuelve, es tan grave esto, porque ahí está también la fractura social, es tan grave esto como el conurbano. Nada más. ¿Te podés presentar? ¿Vos te podés presentar? Sí, es lo que yo pedí. Sí, ¿qué tal? Gracias a la mesa, lo mío es muy concreto. Y es una pregunta. ¿Te podés presentar? Enrique Bianchi. Le voy a pedir a todo el mundo que hable, que se presente, porque conocernos es parte de la idea de ser un club. ¿Está bien? Ahí tenés a alguien. Gracias, Enrique. Sí, yo decía que mi pregunta es muy concreta y la formulo no a alguien en particular, sino a aquel integrante de la mesa que tenga ganas de responderla o eventualmente del público. El rabino mencionaba, y con razón, que Bergoglio tiene bastante facilidad para lo que es el diálogo interreligioso. Lo ha practicado no solamente con integrantes de la colectividad judía, sino con otras confesiones cristianas. Mi pregunta concreta es esta: si ustedes consideran que, referido a su actuar en la Argentina contemporánea, no solo a través de sus dichos, sino de sus acciones, de sus omisiones, si él está contribuyendo o no al diálogo que tanto ustedes alentaban. Nada más. Marta Ollanarte. Buenas noches, gracias por estar. Estamos hablando de diálogo porque seguramente hay entre todos un reconocimiento implícito de que estamos atravesando una situación crítica. Situación crítica que no es novedosa, hemos tenido en otras oportunidades y han tenido diversas soluciones. Para no ir demasiado lejos, pensemos en el diálogo argentino. Fui parte de la mesa ejecutiva del diálogo argentino. Fue una solución novedosa, fue absolutamente novedosa, inspirada o movilizada, entre otros, por actores tan importantes como Carmelo Angulo, que era en ese momento el representante de Naciones Unidas en Argentina. Y el diálogo argentino fue exitoso y hubo acuerdos con los gobernadores, hubo acuerdo con los partidos políticos, hubo acuerdos con la iglesia, hubo acuerdo con los empresarios, hubo acuerdo con los sindicatos, pero hoy todos esos actores están jugando otro juego. No se puede pensar en acuerdos con estos actores. Entonces, estoy absolutamente convencida de que hay que crear algo nuevo. Y en esa idea, y para decirlo de manera muy general, porque esto puede evidentemente profundizarse más, la idea es la de generar una conversación nacional, que es mucho más que diálogo, es versar con otros, no es dialogar entre dos partes, es versar con otros, con muchos más. Por supuesto, esto debe hacerse con metodología, con facilitadores, con un proyecto, con una estrategia, con aliados, etcétera, etcétera. Pero lo han hecho otros países, lo ha hecho Sudáfrica, lo ha hecho Colombia. A mi modo de ver, se debería hacer, creo que se puede hacer, no sé si hay voluntad política, y justamente lo que decías, lo primero que dijiste fue la
soluciones el problema. Bueno, el problema es la gente. El problema es la gente. El problema es la pobreza, el problema es la grieta, el problema es la queja continua. El problema somos nosotros. Por consiguiente, la solución somos nosotros, que tenemos de una vez por todas que empezar a conversar. E imagino en esa conversación, porque conversar se puede conversar y dilatar absolutamente el tema. Imagino en esa conversación 3 puntos. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo salimos? ¿Quién debería hacer qué? Una conversación de este tipo extendida a todo el territorio nacional. Su opinión de quien quiera sobre este tema. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo le hago caso a Ernesto y me presento, Vicente Palermo, más conocido como Tito. Orgullosamente conocido como Tito. Yo quería tomar algunas cosas que dijeron, pero antes quería hacer un comentario en relación a lo de Marta, que no me parece mala la idea de la conversación, pero el diálogo no es necesariamente bilateral, el diálogo puede ser triálogo o más. O sea, de hecho creo que el club es una experiencia de diálogo, no es que nos la pasemos dialogando, muchas veces no dialogamos nada. Pero si hay diálogo múltiple entre muchos de nosotros, ¿no? Pero tomando algunas cosas que ustedes dijeron, quería hacer un comentario o pregunta, porque me parece que es muy importante tratar de identificar en términos más específicos el diálogo, y sobre todo el diálogo profundo, y en ese sentido lo que se me ocurre es diferenciarlo de la negociación, digamos, ¿no? Es decir, una negociación es una situación en la cual hay una cierta asimetría, digamos, que tiene que ver con una fuerza determinada. Es decir, si yo, y no es para nada un diálogo, por ejemplo, si yo tengo que, y a veces la negociación es posible y el diálogo no. Y la política muchas veces exige negociación sin diálogo. Si yo no tengo más remedio que negociar con Luis de Lía, lo voy a hacer, digamos, porque estoy persiguiendo un propósito y el fin justifica los medios dentro de ese marco. No me lo tomen en serio, ¿no? Pero no voy a dialogar. No, siento que mi diálogo con ese señor es imposible hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Si las madres se levantaban de la mesa y decían, no, así no, nos vamos, bueno, estaban creando una situación de fuerza, había que negociar, no, anda a buscarla, por favor, a Eve, decirle que venga, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero ese no era un diálogo, ese era una negociación donde había una persona inteligente y muy bien dispuesta que mandaba a buscar a Eve para que viniera de nuevo a sentarse y negociemos, digamos, ¿no? Negociemos, don Inodoro. El diálogo me parece que tiene que ver con una cosa que se dijo claramente, con el respeto, sin duda, ¿no? Pero me parece que hay una cosa que está detrás del respeto, que es la autoridad. Es decir, yo creo que el diálogo profundo tiene un componente de autoridad, aunque sea simétrica, aunque sea recíproca, aunque la autoridad sea recíproca. Pero el diálogo es tomarse en serio al otro hasta el punto de decir, mira, yo no estoy convencido de lo que me estás pidiendo, pero lo voy a hacer igual porque me lo pedís vos. Porque tenés suficiente autoridad moral, intelectual, política, lo que sea, para pedírmelo. Y yo lo hago. Y vamos a ver. Entonces, a mí me parece que esa cuestión, la cuestión de la autoridad del otro, de porque lo dice el otro, aunque yo no lo termino de ver, pero le atribuyo un valor de lo desconocido, digamos. Es decir, sí, no, yo no lo entiendo del todo, pero hay algo ahí, una apuesta un poco a lo desconocido, pero que tiene que ver con un camino que recorro de la mano del otro. Es decir, me parece que sin eso no hay diálogo profundo. Hay otras cosas, pero diálogo profundo no. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, porque entiendo que la primera fue más orientado
a lo que yo había planteado. Sí, por supuesto. Yo entiendo que el tema es de un tema de integración o de desintegración social, pero lo que pasa es que había que también tener objetivos prioritarios. En el caso personal, yo fui vocero en la convención de Gualeguaychú que planteó el acuerdo que terminó fundando Cambiemos. Y lo hice con un latiguillo que es las 2 reglas de oro de la democracia. Restablecer el equilibrio y el control del poder, absolutamente desbalanceado en la Argentina, del poder político me refiero. No nos olvidemos, por ejemplo, que en las últimas elecciones Cristina Fernández de Kirchner había obtenido el 54% de los votos y el segundo había obtenido el 17%. No es tanto la diferencia en el candidato a presidente, sino lo que ello arrastraba, es decir, la cantidad de legisladores que componían posteriormente las diferentes cámaras. Eso era una anomalía del equilibrio y el control, regla básica número 1 del sistema democrático de aquí en cualquier lugar del mundo. Y la segunda es la posibilidad de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Sin alternancia hay hegemonía, hay autoritarismo, y ya sabemos que en el ADN de esa situación se producen las peores de las corruptelas, el autoritarismo, etc. Por lo tanto, ese objetivo se cumplió. Ahora, quizás el mayor error del gobierno fue creer que eso era ya casi el final y no el primer paso. Eso era el primer paso. Si ustedes me preguntan si existe hoy una coalición de gobierno, digo no. Una coalición de gobierno no es una distribución simplemente de espacios de poder. Una coalición de gobierno es justamente generar ámbitos de debate de políticas públicas. Por lo menos entre los integrantes de la propia coalición. Eso tampoco existe. Ni institucionalizado ni cuasi institucionalizado. Por lo tanto, no hay coalición de poder. Hay una alianza electoral, hasta ahora exitosa en la elección de medio término, vamos a ver más adelante. Y una situación de incertidumbre, por supuesto. El tema del Papa, si el Papa ayuda o no. La verdad que hay en algunas cosas que sí ayuda, ¿no? Se ha dicho con mucha más autoridad que la que yo puedo decir, y además a mí me conmueve cuando una de las primeras acciones fue, por ejemplo, decir que el Mediterráneo era casi una tumba para los migrantes y la situación, y una actitud piadosa ante la situación de crisis humanitaria que se vive y el egoísmo tremendo de muchos de los países europeos que hacen la vista gorda con esta crisis humanitaria bestial. Ahora, hace unos días iba para dar una charla a la ciudad de Pergamino y escuchaba el comunicado de los obispos de Córdoba. Y decía que, el comunicado de los obispos de Córdoba decía, entre otras cosas, que se iba a vivir una dictadura encubierta si se aprobaba la ley de despenalización del aborto. Y Monseñor Poli dijo también que, en realidad, si se llegaba a producir eso, iba a demostrar que la Argentina era una sociedad enferma. Me tocó vivir también como legislador cuando se discutió el divorcio vincular. Y se repitió una vuelta de tuerca. En este caso, no es el Papa, pero es la institución de la Iglesia que tiene un cierto liderazgo y que realmente en algunas cosas ayuda y en otras cosas no ayuda. Porque la verdad es que esto no es un criterio que sea de diálogo ecuménico con respecto a lo que comprenda todo. La libertad de conciencia, la libertad de credos, que está contemplado en nuestra legislación civil. Esto no es un tema canónico, es una cuestión de legislación civil en la cual nosotros estamos comprendidos. Segunda cuestión, el diálogo o la conversación. Marta, no lo mencionaste, pero el principal actor de ese diálogo argentino fue Eduardo Duhalde, vamos a reconocerle un mérito, ¿no? Bueno, y la verdad que estuvo entre los méritos de Duhalde, porque entre una crisis tan terminal como fue la de la crisis del 2001, el diálogo argentino ayudó a salir de una crisis extremadamente profunda. Yo creo que hay que reproducir un mecanismo parecido. Yo quería una cosa, por eso me iba al Consejo Económico Social.
Bueno, perfecto. Pongamos todos los ángulos que vos quieras. Pero la verdad que los actores políticos, bueno, listo. Pero lo que te quiero decir que hay actores políticos que necesariamente tienen que comprometerse, y no saco la responsabilidad que me corresponde, lo estoy propiciando, porque no creo que haya solución sin eso. El sistema de decisión que hoy existe es un sistema hipercentralizado. Las mesas son cada vez más mesas ratonas, pequeñas, maquillajes de momentos que no sirven para nada, sinceramente. Esa es la verdad, digamos las cosas como son. Y por lo tanto yo creo que hay que sincerar esta situación e ir a un escalón más profundo. Y finalmente, Vicente, sí, es cierto, no es posible con todos. Si vos decís con Luis de Lía, tampoco sería posible discutir mucho en términos racionales con Santiago Cunio, qué sé yo. Pero sí con grandes mayorías que son representativas de un pensamiento democrático en el argentino, y por eso digo, empecemos por la agenda para decir, bueno, estos temas son los centrales sobre qué vamos a conversar, avancemos con instrumentos, démosles contenido y ayudemos a las instituciones que están vigentes a que tengan una mayor carnadura. Ahora hay que convencer también al primer mandatario y al poder central que no está demasiado convencido de que este sea el método correcto que debe seguirse. Bien. Tenemos... ¿Cómo? Quisiera agregar algo, si me permiten. Se habló acerca de distintas instituciones que habría que crear, instituciones de diálogo. Se recordó momentos de diálogo. Se propició una agenda para el diálogo. Yo creo que todo esto es muy importante, pero sin embargo hay algo que dramáticamente nos está faltando. Detrás de las instituciones, detrás de la agenda, están los hombres. Si hubo grandes momentos de diálogo y llegamos a este momento, significa que algo falló. Significa que algo no terminó de cimentarse dentro de la sociedad argentina. Si constantemente la historia argentina, matemáticamente hablando, se podría llegar a definir como una función sinusoidal, o sea, donde espasmódicamente tenemos momentos de diálogo, como esa cita de Perón, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo no podemos cuajar una realidad madura o más madura que la realidad presente, y evidentemente que nos está faltando la materia prima social, porque creo que la materia prima individual tal vez nos sobra, pero nos está faltando un aglutinado o un mini cristal que haga crecer un gran cristal de líderes que puedan dejar una impronta en muchos más y multiplicar esa impronta para que no sean solamente individuos, como lo fue Alfonsín en su momento, con enormes intenciones, y que al final volvamos de vuelta a caer dentro del valle de esa función en situaciones dramáticas. El problema es un problema cultural, esencialmente cultural. O sea, paralelamente a todo lo que se propició acá, lo cual apoyo totalmente, entiendo que se deben hacer todos estos trabajos, pero deben haber paradigmas en la sociedad argentina, muchos más, y con una influencia mayor y con un trabajo mayor de líderes realmente cristalinos, líderes realmente totalmente transparentes, pero lo estoy diciendo en plural, porque individuos, vuelvo a repetir, tuvimos, y de grandes dimensiones. Con respecto al Papa Francisco y la pregunta que se hizo, que me atañe porque tengo frecuentemente diálogos con él cuando nos encontramos, mi tema no es hablar de la situación argentina con él, por una cosa muy simple.
me gusta hablar de lo que sé y no de aquello que desconozco. Yo desconozco en profundidad la realidad política argentina y eso quiero subrayarlo. No se olviden que mi formación es científica, paralelamente a la religiosa. Algo en donde no tengo un dominio respetable o respetablemente profundo del tema, prefiero no tocarlo. Con respecto a lo judaico, en todo lo que pude elaborar con él, o sea, la problemática, diálogo, pueblo judío con el Vaticano, Estado de Israel con el Vaticano, vi una fidelidad, un compromiso realmente tan profundo que me hace pensar, meditar, entre paréntesis, es considerado en gran parte del mundo como uno de los líderes más creíbles en este momento. Una vez le dije, mire, usted tiene una imagen positiva en todo el mundo, menos en Argentina. Bueno, ya se imaginan la respuesta que me dio. Nadie es profeta en su tierra. Tal vez, toda esta problemática sea también parte de una falta de los reales canales de diálogo que no se dieron. ¿Por qué no se dieron? Les dije recién, son temas políticos que desconozco. Porque en Argentina, como en gran parte del mundo, pero creo que más en nuestro medio, se juega mucho más con el desconocimiento que con el conocimiento. ¿A qué me refiero? Muchas actitudes políticas no las entendemos, imposibles de entender otras, y cientos de versiones con respecto a cada cosa. No es nuestro país, un país, a mi humilde entender, inteligible en lo que se refiere a sus múltiples actitudes políticas. Consecuencia o una de las problemáticas por las cuales no podemos llegar profundamente a un diálogo. Lo que se necesita es sinceridad, respeto, y no todos estos juegos que nos marean constantemente. Muchas gracias. Tenemos, bueno, medio minuto, pero ya sí, atención al tiempo. Me parece que habría que analizar un aspecto en particular que no podemos, obviamente, debatir en el tiempo que tenemos, porque a veces me suena, a partir de algunas preguntas, inclusive de algunas cosas que acá se han dicho, que el diálogo es algo que tiene que tener algo así como día, hora, lugar, agenda, objetivo. Y me parece que el tema habría que analizarlo desde otra óptica. Por eso es que al empezar la parte que me tocó de mi intervención, yo al hablar de diferentes tipos de diálogos, decía que me parece que había que poner el acento en el diálogo como un mecanismo de ejercicio permanente de la vida democrática. Y me parece que este es el punto sobre el cual habría que buscar profundizar. Por eso es que en mi caso particular planteé esta cuestión de los espacios institucionales, más allá de los objetivos específicos, más allá de los actores concretos, porque me parece que lo que tenemos que restablecer, y acá sí me tomo del planteo que acaba de hacernos el rabino, es una cultura de diálogo, a partir de la cual se pueden elaborar agendas, fijar objetivos, programas, como dice Guillermo, y definir y excluir seguramente actores, nada más. Gracias. Nos quedan 20 minutos y 6 pedidos de palabra. Vamos a tener que ser telegráficos en las preguntas y en las respuestas. Sí. Telegráfico. Damián Toschi, mi pregunta es para Pascual Albanese y para Federico Storani. ¿Hasta qué punto la disputa de poder condiciona el diálogo político? Y si ustedes no creen que uno de los principales frutos del diálogo político fue, en su momento, el núcleo de coincidencias básicas, mal llamado Pacto de Olivos.
Gracias. ¿Quién sigue? Gracias, soy Belén Amadeo. Buenas noches. Se habla de cultura, no se habla de cultura política específicamente, que creo que es a donde deberíamos estar apuntando. Hay tres actores que componen la opinión pública y que generan el diálogo público, que son la clase política de la que se ha venido hablando, ahí incluyo todo tipo de dirigente político o público, incluidos los religiosos, la gente, de la cual también se habló, y el tercer actor que es fundamental en este tema son los medios de comunicación masiva. Ninguno hizo alusión en estos proyectos, planes, programas, propuestas, etcétera, a incluirlos. De ninguna manera, ni siquiera se los ha tomado como referente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven a esto? ¿Los ven preparados a los medios de comunicación para esto? Los medios de comunicación también son parte nuestra, ¿no? Pero son los que, en definitiva, harían que derrame la información que estos acuerdos políticos podrían llegar a darse hacia la gente, hacia la opinión pública. Son actores de la cultura política fundamentales. Gracias. Gracias. El señor que está delante suyo. Sí, sí. Sí, mi nombre es Jorge Jenkins. Yo quería preguntarle a la mesa, que se ha hablado tanto del diálogo. Es cierto que los diálogos conducen con los convenios a la paz social, alejan el conflicto. Ahora estamos en presencia de una forma de diálogo fundante, que son las paritarias. Y en cuanto al gremio docente, hubo 14 reuniones desde el principio de año, un fracaso total, no se llegó a ningún acuerdo. Y hoy se decretó la conciliación obligatoria, que implica el cese del diálogo, ¿no es cierto? Entonces yo le preguntaría a la mesa, ¿a qué aducen este enorme fracaso que cruza a 7 millones de chicos de la provincia de Buenos Aires? Si es una cuestión de individuos, de instituciones o de orientaciones políticas. Nada más. Muchas gracias. Oscar Muiño. ¿Quién es? Muchísimas gracias por las presentaciones. La verdad que la mesa ha estado brillante. Yo quiero centrarme en una cuestión que es, de alguna manera lo dijo Damián recién, la tensión entre la competencia política y el armado de acuerdos profundos, teniendo en cuenta que el armado de acuerdos siempre, y los acuerdos a los que se llega, también tienen consecuencias para los actores que la firman. Y de qué modo es posible, si ustedes lo ven, que desaparezca que desaparezca la idea de que es imposible cierto diálogo cuando hay determinados actores. Es decir, Sturzenegger fue un desastre porque creyó que manejaba la economía de otro país, donde lo que él llevó a la práctica no tenía que ver con la Argentina. Otros países sí. Acá, digamos, el rechazo a ciertos actores, acusándolos o descalificándolos, diciendo cómo vamos a acordar con fulano, me parece que es una maniobra persistente en la Argentina y fatídica, porque los actores son los que el pueblo argentino ha designado. ¿Y cómo ven ustedes que se pueda entonces manejar esa tensión y esa tentación de la descalificación de ciertos actores que en el fondo, creo yo, es simplemente el deseo de no consultar a nadie? Gracias, Oscar. Sí, una acotación muy pequeña, y es un poco el resumen de lo que han dicho. Cuando hablamos de diálogo, que no es solamente entre dos, puede ser entre más de dos, en realidad estamos hablando de que cada uno de los intervinientes está dispuesto a escuchar al otro y acercar posiciones e incluso cambiar o modificar la opinión propia en aras de conseguir una opinión conjunta. A mí me parece, como han señalado varios acá, que nosotros acá en la Argentina estamos acostumbrados a que el diálogo es una superposición de monólogos. Y si hay algo que no es diálogo, es el agregado, la sumatoria de monólogos. Y en particular hay una expresión que se escucha mucho, sobre todo en los medios y cuando se hacen reportajes, que la charla termina con bueno, así pienso yo. El así pienso yo es el crimen o la muerte del diálogo. Bueno, eso nomás. Sí, me quiero recordar y hacer una pregunta. Acá tuvimos en el club hace no mucho la visita de dos ministros, del jefe de gabinete y un ministro de Cultura que es miembro del club también.
Tuvimos que hacer las preguntas por escrito, una cosa medio rara en nuestra historia. Y hubieron dos preguntas que simplemente quiero recordar. Y la primera, bueno, yo hice si era lógico en ese momento, era poco después de las elecciones, largarse ya a nuevas candidaturas, a reelecciones en Parque Norte, y si no había más vale otras urgencias, que era gobernar. Y la otra pregunta la hizo la persona que está sentada delante mío, que se le ocurrió, creo, nombrar la palabra coalición. Ahí sí te sacaron a patadas y recalcaron claramente el jefe de gabinete que esto no era un gobierno de coalición, y creo que te lo explicitó con absoluta claridad. Y desdén lo decís vos, yo, bueno, es cosa tuya. Ya sé que estamos en un marco teórico, pero quiero traerlo a la luz. Si ustedes piensan que con ese tipo de mentalidad, que por ahí desaparece cuando sube el dólar, pero cuando se tranquiliza parece que vuelve. Entonces, si ustedes piensan que todo esto que escuché, que es tan lindo, tiene alguna factibilidad con ese tipo de mentalidad. Muchas gracias. Nosotros estamos acá para estimular a que haya diálogo, porque sentimos que no lo hay. Y yo voy a tomar lo que dice, es decir, nuestra pretensión, por ahí absurda, pero en eso estamos desde que salimos, es contribuir a crear opinión en lo que es el ámbito político. Y eso no nos garantiza ni que vaya a salir bien, ni que no tengamos que seguir haciéndolo, y ojalá se incorpore gente joven rápidamente, porque muchos vamos a morir en el intento. Así que la realidad nos dice que la realidad es la realidad. Yo voy a tomar alguna cuestión rápidamente. Cuando Tito, que se nos fue, dice que la diferencia entre negociación y diálogo, a veces es neta, no hay más remedio que negociar y entonces no hay diálogo previo, pero hay veces es las dos cosas. Tomamos el ejemplo de Vaca Muerta, horrible nombre, donde se sentaron, claro, todos estaban para ganar. El gobernador, el sindicato, los empresarios y el gobierno nacional. Y tuvieron diálogo y negociaron. Después volverán a tener que negociar, qué sé yo. Pero es cierto que los cuatro protagonistas tenían cosas para ganar. El lío es cuando no todos tienen para ganar y en cambio todos tienen que ceder algo. Ahí es donde vienen las diferencias y las dificultades. Y Tito decía que para que haya un diálogo donde él pueda decir, bueno, está bien, yo hago esto porque te reconozco una autoridad, básicamente es imprescindible reconocer al otro con algún tipo de autoridad, que no es autoridad a la que yo me someto, sino que tenés autoridad como persona, igual que yo. Es decir, que se lo pueda escuchar y no oír, como quien oye llover, que se lo pueda ver, distinguirlo, en lugar de mirar en el montón. Esas son condiciones indispensables para que haya un diálogo. Nosotros hemos perdido, si es que alguna vez lo tuvimos, ese hábito desde la escuela y en muchos casos desde la familia. Por eso a mí no me extraña que sea tan difícil el tema del diálogo por la base autoritaria que significa no verte, no escucharte, no reconocerte autoridad como persona. Digamos que es profundo. Ahora, en el tema de la necesidad política, yo estoy de acuerdo con Federico en que cuando la hecatombe del 2001 puso a la sociedad al borde del precipicio, es cierto, existía el diálogo argentino,
Es cierto, De la Rúa no lo supo aprovechar, pero es cierto además que hubo dos líderes, Duhalde y Alfonsín. Si no hubieran existido esos dos líderes, no alcanzaba, perdón Marta, con todo el diálogo, porque Alfonsín lo tenía Duhalde y Duhalde lo tenía Alfonsín. Y Rabino y Sierro, no es fácil crear líderes. Es más, me da mucho miedo cuando uno piensa en una escuela de líderes, pues suele ser escuelas autoritarias. Yo diría, personas que sepan escuchar, que tengan ganas de dialogar y de pensar. En cuanto a los medios, cada vez, y no es solo acá me parece, pero mal de mucho Consuelo de Sonso, vamos a estar de acuerdo, es una competencia para ver quién hace más ruido, no quien da información. Y además una pelea por dar opinión. Cada vez que nuestra clase media aparece tocada en sus intereses económicos, siempre van a aparecer los periodistas a chillar por ella, porque son parte de... ¿Lo vieron? No chillan tanto por el 30% de pobreza estructural. Perdón, una aclaración. Yo no dije que hay que crear una escuela para ser líderes, sino que los líderes que han de surgir, y la palabra líder no es mala palabra. Para mí el paradigma de líder es Moisés. El paradigma del líder es Moisés, el tipo sabía dónde se quería llegar. Ese es el problema. Deben surgir. Y si no, hay una cosa que es así. Ese es el problema. Que la necesidad real es una necesidad existencial, una necesidad espiritual, una necesidad humana. La política está todo muy bien, pero si se tiene un líder íntegro, gente con integridad, y que pueda amalgamar masas en un sentido activo, no pasivo, masas realmente democráticas, es lo que estamos esperando que ocurra en Argentina hace tanto tiempo. Encontrar la fórmula, bueno, cada uno dará su granito de arena para ello. Usted dio mucho. Pascual, ultra breve por el tiempo. Junto lo de Damián con lo de Oscar, en el sentido de cómo la cuestión de la disputa política está en tensión con el tema del diálogo. Creo que es un dato de la realidad. No hay una forma voluntarista de resolver el problema. Hay que plantearse una fórmula política para encarar esta cuestión. Es probable que esto tenga que ver también, y me remito a Carl Rabino, con el nivel de cultura social en torno a la cuestión del diálogo, porque lo único que se me ocurre en términos de cómo resolver esa tensión, y por ello yo insistía en mi exposición sobre el tema de la necesidad de los espacios institucionales, es la visibilidad de la actitud de los distintos actores en relación al tema del diálogo y la posibilidad de que la opinión pública penalice a aquellos actores que, en función de cuestiones más de coyuntura, de tipo electoral, puedan sustraerse a esa necesidad. Si no es con la penalización de la opinión pública, lamentablemente esa dicotomía, a mi juicio, no tiene solución. Creo que esto en alguna medida se junta con el tema de los medios, porque los medios tienen mucho que ver con esto, y lamentablemente habría que decir que los medios en este sentido son, en cierto sentido, un canal, como medios, pero también son actores, no solamente en defensa de los intereses de la clase media, Graciela, sino muchas veces en defensa de sus propios intereses corporativos, lo cual hace que en realidad esa intermediación no siempre sea todo lo transparente que la necesidad pública requiere. Ahora, son los medios que hay, con esos contamos, con ellos tenemos que manejarnos. La pregunta de Jorge creo que engloba perfectamente en lo que planteaba Vicente sobre el tema de la diferencia entre diálogo y negociación, más allá de la aclaración correcta que hizo Graciela. Una paritaria no es un diálogo, es una negociación, fracasada en este caso. ¿Por qué fracasado? Bueno, obviamente tiene que ver con la cuestión política, con la vinculación entre el sindicato docente y el kirchnerismo, ya lo sabemos.
Pero me parece que no es una paritaria no es un ejemplo de diálogo, es un caso típico de negociación de intereses. Última deferencia en relación al tema de Cacho y la cuestión del gobierno y el diálogo. Yo creo que no le podemos pedir nada a un gobierno. En realidad creo que no deberíamos pedirle nada a nadie. Tendríamos que tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, ser actores de aquello que promovemos. Para poder dialogar políticamente, el gobierno no hace falta. Sería mucho mejor que estuviera, sería mucho mejor que participara. Pero el diálogo político es un diálogo que está, vuelvo a decir, si se plantea como un ejercicio permanente de la vida democrática y no como una necesidad táctica para resolver un problema concreto, me parece que la forma de encararlo es encarándolo y desarrollándolo. Creo que efectivamente este gobierno tiene una cuestión con el diálogo que se exhibe dentro de la propia, con el perdón de la palabra, coalición de gobierno. Porque si no sabe definirlo así, efectivamente ahí hay un problema de diálogo en sí mismo. Muchas gracias. Bueno, ¿querés agregar algo, Federico? No, muy breve. A título de anécdota y para ponerlo en contexto, ahí sí va un testimonio personal. A mí me tocó la negociación política con el PRO cuando se empezó el tema este. Y después de la convención de Gualeguaychú, nosotros anunciamos la coalición. 2 días después, el que en ese momento iba a ser candidato, pero todavía no era presidente, Macri dijo, no va a haber coalición. 2 días después de Gualeguaychú. Pero cuando nosotros pusimos el grito en el cielo como corresponde, porque llegamos contra el reloj, digámoslo sinceramente, ¿no? Todas las cosas se hacen muy rápido, se discutieron espacios de poder, se negoció la lista de legisladores provincia por provincia, es una tarea ardua. Y precipitó esto, pongámoslo también en contexto, el asesinato del fiscal Nisman, que cambió y revolucionó, dijo, no, acá hay que poner un freno, hay que hacer algo que realmente garantice la alternancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando fuimos en privado a conversar nos dijeron, no, eso es porque es una cuestión de consejo de marketing. Porque se asocia coalición a la alianza, y como la alianza fue una experiencia frustrada, no conviene desde el punto de vista del marketing. La verdad que algunos que tenemos alguna experiencia no nos chupamos el dedo y sabíamos que no era una cuestión de marketing. Era una cuestión de fondo. Y de hecho la práctica ha sido eso, un sistema hipercentralizado de decisión que funciona hasta ahora como una alianza electoral, pero no como una coalición de gobierno. Sería deseable que empezara una coalición de gobierno que se ampliara a otros ámbitos y que se generaran todos los ámbitos de diálogo institucionalizado, porque la verdad que la crisis argentina así lo amerita. Bueno, muchas gracias, lo hemos hecho.